sensibilidad. Y como ya en algunas oportunidades hemos estado escuchando y hemos estado hablando, hay manifestaciones sensitivas que las califican como manifestaciones sensitivas subjetivas, pero también panorámicamente nos damos cuenta que hay, cuando uno aborda el tema, el tópico de sensibilidad, hay algunas manifestaciones que se califican como manifestaciones objetivas. Sigue. Y de verdad, las manifestaciones subjetivas van a estar dadas por muchos síntomas en el cual podremos describir gran parte de sus características. Una buena cantidad de características que lo podemos ir anotando, pero es muy difícil valorar su intensidad. ¿Por qué? Porque justamente es subjetivo, es de la misma persona, es lo que percibe, lo que siente el mismo paciente. Claro, cuando nos dan esa definición todavía no queda muy claro. Pero ya ustedes cuando vean los ejemplos, sí van a darse cuenta de que hay una gran variedad de síntomas que tienen esta característica. Ya hemos tenido un seminario en el cual hemos hablado bastante del dolor de cabeza. Ajá. Claro, el dolor de cabeza, ¿no? Un dicho que podremos describir el tipo, la localización, la irradiación, en qué momento aparece, qué lo hace aparecer, qué lo hace incrementar, en qué momento comienza a bajar el dolor, cuál es la frecuencia en que se presenta. Algunos lo califican la periodicidad del dolor de cabeza, pero nosotros tenemos que dar fe del dato que nos da nuestro paciente, tenemos que dar fe del dato que nos da la persona a quien estamos evaluando, ya que nos va a ser muy difícil, ¿no?, poner un valor numérico, poner un porcentaje a la intensidad de ese dolor de cabeza, ¿no? El Señor me dice, me duele. Inclusive nosotros le podemos poner una escala de 1 a 10 y le puedo decir, a ver, apunte qué número de 1 a 10 le pondría a su dolor. Él puede apuntar 9, 8, 7, pero no más, ¿no? Con eso tampoco puedo yo decir 100% así. Su dolor es como 8, su dolor es como 5, su dolor es como 4. ¿Qué te digo? Guardes. Tú. Oiga, hay cosas que tengo que estar diciendo en cada clase, tomando su café, la vez pasada tomando su gaseosa. ¿Qué pasa? Qué mal estamos, ¿eh? Ya les he dicho, por eso es que Villarreal está como está. Bueno, tenemos que valorarnos. Si yo te digo, apunta de cuánto a cuánto te duele, tú pones como 5, sí, pues yo te tengo que creer, ¿no? Yo no puedo demostrar que sí, efectivamente le duele como 5 o como 2, o de repente me está sorprendiendo, ¿no? Yo tengo que dar fe del dato que me está dando la persona, mi paciente. ¿Por qué? Porque es subjetivo, porque es lo que él siente, ¿no? Y yo no lo puedo
valorar la intensidad. Pero sin embargo hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido de que ese dolorcito de cabeza puede estar acompañado de otros síntomas, ¿no? Y los remarcamos, puede estar acompañado de náuseas, puede estar acompañado de vómitos, ¿no? Si en él encontramos edema de papila, entonces ya estaremos hablando de un síndrome de hipertensión intracraneana. Ajá. Miren cómo un síntoma subjetivo nos puede llevar a algo que ya hemos conversado, ¿no? Que puede dar un síndrome de hipertensión intracraneana que a su vez sabemos pues que puede estar producido por un tumor, por un quiste, por un hematoma, por un parásito gigante, o a veces pues por un edema o una hidrocefalia terrible, que nos tiene que hacer poner en guardia porque nos puede comprometer la vida de la persona. Entonces, de una manifestación sensitiva, ¿no?, siempre nosotros estamos atentos y siempre nos preocupamos cuando atendemos un paciente con dolor de cabeza. Sí, pues, porque atentos de que podría ser un síndrome de hipertensión intracraneana. Sin embargo, ya en clínica veremos que este dolorcito de cabeza puede ser por factores emocionales, por factores fundamentalmente tensionales, y a lo que más temor le tenemos, ¿no?, por problemas más vasculares, y entre ellos a lo más terrible, a malformaciones vasculares como es el aneurisma, que cuando hay una ruptura pues pone también en peligro la vida de nuestro paciente. Otra manifestación sensitiva, subjetiva, que siempre nos van a preguntar: parestesias, ¿no? ¿Qué cosa es parestesia? Cuando uno lee la descripción de parestesias, muy poco entendemos, ¿no? Cuando revisamos los libros dicen manifestación sensitiva, subjetiva, en una zona corporal que provoca un disconfort. Parestesia, manifestación sensitiva, subjetiva, en una zona corporal que provoca disconfort. Hasta ahí realmente no entendemos, ¿no? O no nos queda muy claro. Pero sin embargo, cuando damos los nombrecitos con el cual nuestros pacientes nos dicen parestesias, ahí sí entendemos. ¿Cómo lo indican nuestros pacientes a la parestesia? Como hormigueos, como adormecimiento, como entumecimiento, como sensación de descarga eléctrica, como enfriamiento, como acartonamiento, como tener la sensación de estar pisando sobre algodón o sobre colchones, como sensación muchas veces de tener las extremidades muy heladas, así entre comillas. Ajá. Eso, y esos son los términos que utilizan nuestros pacientitos para decirnos que hay parestesias. Sí, pues, igual que el dolor de cabeza, podremos describir, ¿no?, dónde se ubica, cómo se irradia, a qué hora aparece, qué factores lo desencadenan, qué factores lo incrementan, cómo calma,
¿no? Si aparece o desaparece con algún medicamento, etcétera, etcétera. Podremos describir esas características, pero como es subjetivo, nos va a ser muy difícil poner un valor, un porcentaje a las parestesias. No podemos decir, ¿no?, que sí, tienes el hormigueo como 10, tienes el hormigueo como 20, tienes el hormigueo como 5, a pesar de que muchas veces nos dicen, es una sensación ahí, no solo de enfriamiento, sino también quemante, ¿no?, para decirnos que es tan intenso sus parestesias. Tendremos que dar fe del dato de nuestro paciente. Pero cada vez que veamos un paciente con parestesias, también tenemos que estar atentos, muchachos. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad muy terrible que se denomina o se llama el síndrome de Guillain-Barré o polirradículo neuritis, que puede comenzar en parestesias y después se convierte en paresias. Luego, dificultad respiratoria, poniendo en peligro la vida de nuestro paciente. Polirradículoneuritis o síndrome de Guillain-Barré. Sí, pues, pero ¿cómo es eso? Nuestros pacientitos que tienen muchas veces esta enfermedad no comienzan contándonos, doctor, comencé a sentir un adormecimiento en los pies, este adormecimiento subió por mi pierna hasta la rodilla, luego un muslo, luego hasta la cintura, luego el adormecimiento hasta mi abdomen y llegó hasta la cintura intercostal. A eso se denomina hormigueos o parestesias en presentación en pantalón. Otro le dice, doctor, comenzó mis parestesias en las manos, bajó por el brazo, antebrazo, cuello, tórax y llegó rapidito a esta zona de los músculos intercostales. Forma de presentación en camiseta. Pero estas parestesias, este adormecimiento, luego de unos días se convirtió en falta de fuerzas. Comenzó a perder fuerzas el paciente y se van llegando a postrar poco a poco. Hasta ahí no hay peligro. Pero cuando llega la pérdida de fuerzas a nivel de los músculos intercostales, del diafragma, que son músculos o la famosa prensa respiratoria, ahí viene el peligro de nuestro paciente. Porque entra en dificultad respiratoria y el paciente le dice, no puedo respirar, no puedo respirar. Y tenemos que llevarlo a unidad de cuidados intensivos, ¿no?, para ponerle máquina, respiradores, para que la máquina lo ayude a respirar para poder salvar la vida de nuestro paciente. Porque si no, muere por dificultad respiratoria. Antes, cuando hace 20, 30 años aparecían estos problemas, realmente era terrible. Y mucha gente joven, porque ataca a gente joven esta enfermedad, mucha gente joven falleció por dificultad respiratoria, porque antes había pocas unidades de cuidados intensivos y en unidades de cuidados intensivos no había respiradores. Ahí a las justas había un respirador, creo, en el Almenara, y pare de contar. No había más. En los hospitales no había ni unidad de cuidados intensivos. Estamos hablando hace 30 años atrás. Y de verdad nos quedó con un recuerdo muy fuerte, 2 o 3 jóvenes de Villarreal que fallecieron por este síndrome de Guillain-Barré. Recuerdo mucho la condición número 16, que yo siendo de la promoción número 14 y 15, yo recuerdo la promoción número 16, una
Sunita, era su primer día de internado y comenzó a sentir el adormecimiento, ¿no? Así, ascendente. Y entonces en el hospital donde estaba haciendo su internado le dijeron, no, lo que pasa es tu primer día de internado y estás nerviosa, por eso que estás con el hormigueo, el adormecimiento. Sin embargo, al siguiente día el adormecimiento avanzó rápido, hasta el pecho, como dijo nuestra pacientita, y comenzó a debilitarse. Llegó acá, recuerdo que llegó acá en silla de ruedas, le examinamos con sus compañeros de la promoción próxima y encontramos pues que se venía una polirradiculoneuritis, un síndrome de Guillain-Barré. Lo llevamos a la Almenara, lo pusieron en máquina, antes había el pulmón de acero, pero lamentablemente fue tan fuerte la debilidad de la musculatura intercostal y la debilidad del diafragma que falleció así, por dificultad respiratoria. Esa es la historia de Guillain-Barré. Por eso lo ponemos como ejemplo. Por eso, cada vez que un pacientito les hable de hormigueo, de entumecimiento, enfriamiento, acartonamiento, de sensación de descarga eléctrica, que ustedes lo califican como parestesias, atentos muchachos, atentos. Más aún, si esas parestesias se convierten en parestesias, inmediatamente derívenlo a un centro hospitalario, que felizmente ahora ya pues hay unidades de cuidados intensivos en todos los hospitales, hay mínimo 6 o 7 respiradores en cada hospital, y entonces es mucho más rápido de actuar. Y ahora ya hay medicación para trabajar sobre el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Hay el recuento plasmático, la plasmaféresis, ¿no? Inmunoglobulinas que uno lo aplica y nuestros pacientes salen rápidamente, ¿no?, de esta dificultad respiratoria. Es decir, ahora hay más elementos para actuar, pero hay que estar atentos, porque cuando hay una dificultad respiratoria, acá es bien marcado, muy intenso, y de verdad que a veces nos pone al borde del éxito letales a nuestros pacientes. Pero ¿por qué lo ponemos como semiología? ¿Cómo me doy cuenta que es un Guillain-Barré que se viene? ¿No? Es una polirradiculoneuritis. Bien, es una lesión de segunda neurona, ¿no es cierto? Polirradiculoneuritis. Hemos dicho que anatómicamente la segunda neurona va desde raíz hacia nervios periféricos. Y si tienen una pacientita, un pacientito que les cuenta de esas parestesias en pantalón o en camiseta, luego parecias, y ustedes le examinan reflejos, ¿cómo va a estar esos reflejos, delegado? ¿Cómo estarían esos reflejos? ¿Cómo estarían esos reflejos? ¿Cómo estarían esos reflejos? Fuerte, fuerte. Hiporreflexia o disminuidos. Claro, porque estamos hablando de una lesión de segunda neurona. Y entonces, si tienen un pacientito con esa historia y ya está en debilidad, ustedes buscan reflejos. ¿Está disminuido? Inmediatamente deriven, porque semiológicamente ese pacientito está en curso una polirradiculoneuritis, una lesión de segunda neurona, un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿cómo semiológicamente ustedes rapidito pueden pescar ese diagnóstico y salvar una vida derivándolo a un centro hospitalario de mayor envergadura? Y eso les va a servir para su salud. Y eso les va a servir cuando ustedes estén haciendo su servicio civil de graduado. Porque muchos de esos pacientes les va a llegar así. Y entonces, su única arma va a ser el martillo. ¿No es cierto? Porque les va a contar, el doctor, estaba adormecido hace una semana. Pero después de estar adormecido, me estoy paralizando, doctor. Listo. Lo sientas, o lo eches y busca reflejos. Si está en 0 o 1, listo. Se está viniendo una polirradiculoneuritis.
e inmediatamente a derivar a un centro hospitalario. Entonces, pues, vean cómo estas manifestaciones sensitivas, subjetivas, que son frecuentes, porque nos consultan frecuentemente, ¿no? Tenemos que estar muy atentos y evaluar semiológicamente, ¿no?, para ver si estamos o no frente a unos cuadros tan fuertes como es el SHIC, el síndrome de hipertensión intracraniana, que ya lo hemos revisado, y ahora el Guillain-Barré, que lamentablemente no ataca a gente joven. Y esta es la época en la cual más Guillain-Barré vemos, en esa época de cambio de estación, en esa época de que hay calor, frío, no se define, no se decide bien el clima, hay una teoría climática que podría estar condicionando este problema. Pero hay lo que se llama las manifestaciones objetivas. Es decir, ahí sí que con un examen semiológico podemos ayudarnos claramente y podemos definir frente a qué patología o enfermedad estamos. Y cuando hablamos de problemas objetivos, recordamos la sensibilidad superficial, recordamos la sensibilidad profunda. Ya hay un tipo de sensibilidad clasificado como sensibilidad con participación cortical. Sí, pues, en la sensibilidad superficial mencionamos la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Cuando nos hablan de sensibilidad profunda, está la batiestesia, la parestesia y la palestesia. Y en aquella en la cual hay participación cortical, está la grafognosia y la esterognosia. Y rápidamente estamos recordando nuestras vías de sensibilidad, ¿no? Recordemos que la vía para sensibilidad superficial está dada por los espinotalámicos. La sensibilidad profunda está dada por Boll y Burdach. Todos ellos llegan a una posta sensitiva por excelencia, que es el tálamo, sobre todo a nivel del núcleo ventrolateral del tálamo, y de ahí las vías tálamo-corticales, que fundamentalmente van a llegar al lóbulo parietal. Recordamos rapidito nuestra vía de sensibilidad, que siempre nos preguntan, ¿no?, ¿cómo es y qué estructuras van en nuestra vía sensitiva? Ahí están, y a dónde llegan, a la corteza parietal fundamental. Cuando uno revisa la sensibilidad superficial, hay varias posibilidades de calificación. A veces, ¿no?, encontramos un paciente, examinamos sensibilidad y encontramos todo normal, tanto táctil, térmica y dolorosa. Pues pondremos sensibilidad superficial normal o sin alteración. Pero en algunas oportunidades, al evaluar a nuestros pacientes, pueda que esta manifestación esté disminuida. Ahí aprenderemos ya a utilizar el término hipoestesia. De repente, en algún sector corporal, al examinar,
sensibilidad no hay, mi paciente no siente. Calificaré como anestesia. Pero desde hace algún tiempo entra fuerte el término hiperestesia. Hiperestesia. Es decir, en algunas zonas corporales, sobre todo en extremidades, nuestro paciente no tolera muchas veces ni el roce de la ropa, no tolera ni el roce de nuestro pulpejo de los dedos que queremos examinar, o no tolera que lo examinemos. Es decir, le dice el doctor, me arde, me quema, siento como un fierro caliente, siento como una aguja caliente. Ah, caray, no lo estimulamos muchas veces para evaluar la sensibilidad superficial, pero ya nuestro paciente se está quejando. A eso se llama hiperestesia. Algunos también lo califican como alolínea. Escuchen esa palabrita, alolínea es una parte corporal que tiene hiperestesia. Y el lenguaje que se ha familiarizado últimamente es el dolor neuropático. Es decir, cada vez que escuchemos nosotros el término dolor neuropático, se están refiriendo a que nuestro paciente tiene hiperestesia, a que nuestro paciente a veces ni siquiera lo estamos examinando y ya se está quejando. El dolor neuropático. ¿Y por qué se está familiarizando tanto este término de dolor neuropático? Porque esta hiperestesia es complicación de dos patologías grandes que hay en el mundo: la diabetes y la hipertensión arterial. La diabetes se complica con neuropatías. La hipertensión arterial se complica con neuropatías. ¿Cuántos millones de diabéticos hay en el mundo? ¿Cuántos millones de hipertensos hay en el mundo? Entonces, ¿cuántos millones de pacientes con dolor neuropático hay en el mundo? ¿No? En una mañana de consulta neurológica, de 20 o 30 personas que ven, 8 vienen por dolor neuropático. Entonces, vean la cantidad de personas, de pacientes que traen consigo el dolor neuropático. Entonces, estas son las variables, las calificaciones en el cual ustedes van a encontrarse cuando evalúen la sensibilidad superficial. Muy bien, Borlí-Burdache. Sí, pues hemos hablado muchas veces de sensibilidad profunda. Hemos hablado muchas veces de alteración de sensibilidad profunda, ¿no? Sobre todo cuando hemos hablado del síndrome cordonal posterior, ¿no? Sobre todo cuando hemos hablado de Borlí-Burdache. Pero, ¿qué significa batiestesia? ¿Qué significa batiestesia? Batiestesia es la capacidad que tenemos para reconocer la posición y movimiento de una zona corporal. La posición y movimiento de una zona corporal. ¿Qué significa parestesia? Es la capacidad que tenemos para ubicar, reconocer el peso o presión que se lleva a cabo en una zona corporal. Peso, presión. ¿Y qué significa parestesia? Capacidad que tenemos
para ubicar la vibración llevado a cabo en una zona corporal. Para esto uno utiliza un instrumento que es el diapasón. Entonces, vibración, posición en movimiento y presión. Sensibilidad profunda. Gracias a ello es Gol y Burdach. Claro, decíamos también que sensibilidad profunda es el que permite que nosotros podamos sentir, ¿no?, el contacto del pie con el piso. Es el que permite que nosotros percibamos que nuestros codos, nuestro brazo, nuestro antebrazo esté apoyado sobre el tablero. Eso es gracias a sensibilidad profunda. Es el que nos permite que nosotros nos demos cuenta que si estamos sentados, ¿no?, nuestra zona glútea, ¿no?, percibamos está en contacto con el tablero de la carpeta o de la silla. Eso es sensibilidad profunda. Lógico, más lo tocamos cuando el paciente está parado y percibe, ¿no?, el contacto del pie del zapato con el piso. Pero a veces es difícil entender así, ¿no?, batiestesia en la descripción. Más lo entendemos cuando examinamos. Pon tu manito así. Atentos, por favor, arriba, ¿ya? Tú cierra los ojos. Cierra tus ojos. No los abras, por favor. Miren, ¿ah? Me vas a decir qué es lo que estoy haciendo. Está levantando mi pulgar. ¿Qué lado? ¿Cómo? ¿Qué mano? ¿Derecha o izquierda? Mano derecha. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo? El dedo meñique lo está llevando arriba y abajo. Mano Derecha. derecha. Muy bien, ahí nomás. Ahí nomás. Cierra tus ojitos. Último. 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 Espérate. Último. ¿Qué estoy haciendo? Está levantando el dedo medio de la mano derecha. Muy bien. ¿Ven? Posición, movimiento. Con ojos cerrados, ella lo puede describir ante un examen. Eso es batiestesia. Eso es batiestesia. Indica que su vía de Gol y de Burdach está excelente. Pon tu manito así. Gracias. Miren, miren, cierra los ojos. ¿Qué estoy haciendo? Está levantando mi muñeca. Fuerte, fuerte. Está levantando mi muñeca. Ya, una más. Ahora, ¿qué hago? Está haciendo presión y está levantando. Fuerte, Está fuerte. haciendo presión y está levantando mi muñeca. Estoy levantando mi muñeca y me está haciendo presión. ¿A qué nivel? De tu muñeca, De mi pues. muñeca. A ver, tú pon esa mano temblorosa. Es que pensaba que me decía del no sé, el tato, Ojos el cerrados. tato. Atentos, atentos, atentos. ¿Qué estoy haciendo? Está presionando el dedo pulgar de la mano derecha. Está presionando, miren, ¿no? Con ojos cerrados, él percibe la presión. Eso es varestesia. Pon la otra manito también, por favor. Las dos, las dos. Ahí está. Atento, ¿ah? Miren. ¿Qué estoy haciendo? Está presionando en la mano izquierda la zona hipotenar, de la mano izquierda, y la mano derecha está cogiendo ¿Dónde es más fuerte la en la presión? izquierda. En la izquierda. O sea, no solo ubica la presión, sino también diferencia la intensidad. Muy bien. Eso es varestesia. Mientras batiestesia es posición y movimiento, varestesia es sentir, percibir, diferenciar la presión que llevamos a cabo en una zona corporal.
Lógico, generalmente lo hacemos en extremidades, ¿no? En manos y pies. Inclusive, cuando uno examina al paciente en la sala, lo examina más a nivel de los pies. Y ya veremos la anestesia, cómo es la vibración realmente el paciente lo percibe. Pero, ¿qué quiero que recuerden? Que posición en movimiento, que vibración, que peso de presión, al reconocer, al ubicar, significa que mi Goni-Burdach está en perfectas condiciones, ¿no? Esto lo complementamos con que si el paciente está de pie y está bien su Goni-Burdach, bueno, yo estoy de pie, estoy tranquilo, ¿no? Porque estoy percibiendo que mi pie está en contacto con el piso, ¿no? Que puedo estar parado tranquilo en diversas posiciones y no tengo ninguna alteración. Pero vamos a suponer que no perciba ninguna de estas. Entonces nosotros podemos calificar como apatiestesia a la alteración, avarestesia o aparestesia. Y otra vez les digo, ¿no? Si esto lo conllevamos, lo jalamos a lo que habíamos revisado en nuestro paciente que tiene alteración de Goni-Burdach a ese cordonal posterior, decíamos que el paciente cordonal posterior no siente lo que pisa, entonces está mirando constantemente a su pie para ver si está con su pie en contacto con el piso. Entonces, por eso decíamos, hay semiólogos que dicen que los ojos son el punto de apoyo de ese paciente que tiene daño cordonal posterior, que los ojos son su bastón, que los ojos son sus muletas. Y ahí es que aparece, si ustedes le dicen, cierra los ojos, el paciente tiene caída brusca, llamándose a eso el signo de, ¿no es cierto?, que tiene alterada la sensibilidad profunda. Entonces, si sumamos a esto, ya sabemos, pues, cómo es cuando se altera Goni-Burdach, ¿no? Aparece todas estas calificaciones. Pero lo otro, ¿a dónde llega nuestra vía sensitiva? Fundamentalmente al lóbulo parietal. Fundamentalmente al lóbulo parietal. Algunos autores dicen que en realidad toda la corteza participa, ¿no? Pero mayormente quien lidera nuestra sensibilidad es el lóbulo parietal. Y entonces lo que más se evalúa es la grafognosia y la estereognosia. ¿Cómo se describe, se define la grafognosia? Es la capacidad que tenemos para ubicar, reconocer gráficas descritas sobre nuestra piel. Ubicar, reconocer gráficas descritas sobre nuestra piel. Mientras que la estereognosia se define como la capacidad que tenemos para ubicar, reconocer la forma, consistencia, volumen y el objeto que se utiliza como estímulo y el objeto que se utiliza como estímulo. A ver, delegado, pon así tu mano por favor. Un poquitito esto de acá. Vamos a hacer un poquito de... Entonces, ¿cómo evaluamos grafognosia? ¿Cómo evaluamos grafognosia? No te voy a pintar. Miren, en este caso vamos a escoger, ¿no?, la extremidad superior.
lo podemos hacer a nivel dorsal, a nivel pectoral. Pero le pedimos, cierra tus ojitos delegado. Vamos a hacer grafognosis. Generalmente utilizamos gráficas conocidas, ¿no? Voy a escribir una letra, voy a escribir un número y voy a dibujar una figura geométrica. Atento, delegado. A ver, una letra. Atento. La. O una H. Uy, estás hasta las patas. A ver, atento, atento, atento. La letra A. Muy bien. Un número. Muy bien. Vamos, está bien, delegado. Por lo menos tu lóbulo parietal funciona. Solo tu parietal, ¿eh? Una figura conocida. Triángulo. Muy bien. Miren, ¿no? En fácil, ¿no? He dibujado una letra, un número, una figura conocida y lo reconoce. A ver tú. A ver, vamos a ver. Sube tu manguita. Ojito cerrado. A ver, atento. Una letra. Una letra. O la O. La O, pues, maestro. Ya. Un número. Atento, ¿ah? 4. 4, muy bien. Una figura, ¿ya? Cuadrado. Un cuadro. ¿Ven? Entonces, esa es la forma de evaluar grafognosia, que a Dios gracias en los dos jóvenes están todavía en perfectas condiciones. Y ojalá que siga así, en perfectas condiciones, ¿no? Estamos evaluando lóbulo parietal sin querer, queriendo, ¿no? Que es el lóbulo dentro de otras funciones que cumple, ¿no? La sensibilidad. Pero otra cosita que él trabaja bien es estereognosia. A ver, doctorita, su mano así. Cierre sus ojos. Pálpalo. Descríbelo. ¿Es blando, es duro? No, es duro. Muy bien. ¿Qué crees que es? La tapa de un lapicero. La tapa de un lapicero. Muy bien. Cierra los ojos, no abras todavía los ojos. Ya. Ahora, describe, ¿qué forma tiene? Triángulo. De forma es duro. Como un triángulo. Fuerte. No, es como un rectángulo, pero Ya, un como un rectángulo. Es blando, es duro. Es duro. Ya. ¿Qué crees que es? Un borrador. Un borrador. Miren, ¿ah? Miren, qué bien. Qué bien. A ver, doctora, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Arriba, arriba tu mano. Qué vicio. Atenta, no cierre los ojos. Tú no te muevas, contigo no es la cosa, tú tranquila nomás. No abra los ojos, nada, sino que tus compañeros son, pero la muerte son tus compañeros.
Ahí está. Muy bien, ya. ¿Listo? Ya. A ver, comenzamos con lo más fácil. Pálpalo, descríbelo. ¿Y qué crees que es? Primero pálpalo. Blando, duro. Duro. Muy bien. ¿Qué forma más o menos tiene? Rectangular. Ya. ¿Qué crees que es? ¿Cómo se ve? Un USB. Muy bien, no abra los ojos todavía. Dame la otra mano. Pálpalo, descríbelo. Es duro. Ya. ¿Qué crees que es? Una llave. Una llave. Muy bien. Descríbelo, forma, consistencia, ¿y qué crees que es? Es duro, circular, es una moneda. Muy bien, felicitaciones. ¿Ven? Así de simple se examina la esterognosia. Pero tus compañeros son la muerte. Le digo, dame una llave, me da un llaverón así, como de 20 llaves. ¿Qué se pasa? ¿De quién es esta llave? El USB. Mío. ¿De quién es el USB? Ahí está. Bueno, así de simple examinamos, miren, ¿no? Esterognosis. Pero hay en algunos libros, por favor, atentos, ¿ya? En algunos libros a la esterognosia, cuando la doctora ha descrito la forma, dicen que está haciendo lo que se llama la morfognosia. Al describir la forma está haciendo morfognosia, dice. Y cuando dice una llave, una moneda, un USB, un borrador, es decir, cuando dice y exactamente nos dice qué es el objeto, a eso los semiólogos dicen que está haciendo ilognosia. Entonces, la esterognosia se subdivide en morfognosia e ilognosia. Cuidado con esas preguntitas así capciosas, que cuando te quieren jalar, pues te buscan, ¿no? Entonces, te pueden decir morfognosia y ilognosia corresponden a esterognosia. Yes, sí, ¿no? Entonces, eso es lo que hay en esta primera parte, de sensibilidad. Pero es bueno remarcar la topografía de las lesiones sensitivas, ¿no? A veces por ahí decíamos, ¿no? Los diagnósticos en neurología, el diagnóstico de síndrome, el diagnóstico topográfico. Entonces, sí, pues en sensibilidad hay algunas topografías que hay que recordar. Y comenzamos. Muchas veces, junto a la lesión de ACV o de enfermedad cerebrovascular, ¿no? O de los derrames, junto a la hemiplegia o hemiparesia, vamos a encontrar que va a haber una hipoestesia. A veces, oiga, encontramos una hemianestesia. Fíjense. Y a veces nos encontramos con una hiperestesia. Sobre todo en aquellos infartos talámicos. Porque hemos dicho, en nuestra vía sensitiva hay un sector que de llegada de la vía de sensibilidad, el tálamo.
Entonces, cuando a veces está en piña el paciente, tiene un infarto talámico, va a tener su hemiplegia o su hemiparesia, y en ese lado hemiparético va a tener una hemihiperestesia. ¿Por qué? Por lesión del tálamo. O al revés, cuando ustedes tengan un paciente con una hemiparesia o una hemiplegia y les diga, doctor, me arde, me duele, acá no me toque, doctor. Ahí usted dice, se ha comprometido tálamo. No solo lóbulo parietal, sino tálamo. Es decir, los infartos talámicos, ¿no?, adquieren más valor, más importancia para el paciente, no el déficit motor, sino el problema sensitivo. Porque gritan, lloran, porque les arde, les quema, es decir, les describe como algo doloroso, intenso en ese hemicuerpo. Entonces, al toque, sacan ustedes su cuenta. Ah, ya, es porque seguro el núcleo ventrolateral del tálamo se ha comprometido. Casi siempre infarto. Raro, pero hay que describirlo. A veces hay tumores talámicos. Piñas ahí sin nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, esta primera topografía, pueden tenerlo y ténganlo presente. Hemos dicho que a veces nuestros pacientes tienen lesiones medulares, ¿no es cierto? Lesiones medulares. Y es cierto que cuando hay una lesión medular, con frecuencia va a haber un nivel de sensibilidad, dependiendo del nivel del lugar de la lesión. Dependiendo del nivel del lugar de la lesión. Depende de la lesión, está en D3, D4, D5, D6. Entonces, de ahí para abajo va a haber la disminución, o mejor, la alteración de sensibilidad. Entonces, ustedes dirán, hay un nivel déficit sensitivo con un nivel, en este caso, D4, D5, de repente más arriba, ¿no?, de repente C5, C6, ¿no?, pero hay un nivel y vemos así. Pero este nivel, recordemos, se puede acompañar de un déficit motor. ¿Por qué? Porque la médula es chiquitita, pues, ¿no? Pero cuando nos han enseñado anatomía, fisiología, nos han dicho, la médula en un corte transversal, la parte anterior fundamentalmente es llegada de vías motoras. La parte lateral fundamentalmente es llegada de vías sensitivas, superficial, ¿no es cierto? Fundamentalmente, táctil, térmica, dolorosa. Y la parte posterior de la médula también es sensitiva, pero profunda. Por eso se habla del síndrome cordonal posterior, lesión posterior de la médula. Entonces recordamos nuestra anatomía, fisiología, anterior, motora, lateral, sensitivo superficial, y posterior, sensitivo profundo. Entonces, cuando mi paciente tiene una lesión medular, fijo pues que va a tener de ahí para abajo falta de fuerzas. Va a tener un nivel sensitivo, ¿no?, con problemas de sensibilidad superficial. Y seguro que va a tener lo que estamos hablando, el síndrome cordonal posterior. Y seguro que va a tener su signo de rombo. Y esa topografía, entonces, con un nivel que nos lleva a recordar cómo es anatómica y fisiológicamente nuestra médula en un corte transversal. Muy bien, otra topografía sensitiva. Ustedes lo saben, pero lo tengo que remarcar.
en la polineuritis, en la polineuropatía, muchas veces el déficit sensitivo es a predominio distal. O mejor, en las polineuritis, en las polineuropatías, muchas veces el inicio sensitivo es a predominio distal. Es decir, en guantes o en calcetín. Déficit sensitivo en guantes o en calcetín. Entonces, cuando un paciente le diga, doctor, se me adormece acá la mano, más a las dos manos, o le diga, doctor, a mí se me adormece de los tobillos hacia abajo, los pies nada más, o un poquito más arriba, ajá, déficit sensitivo en guantes o en calcetín, piensen en una polineuropatía. Y si es una polineuropatía, es lesión de segunda neurona, ¿no es cierto? ¿Cómo estarán esos reflejos? Disminuidos o abolidos. Así comienzan las enfermedades. Miren la topografía periférica, distal, de la sensibilidad en las polineuropatías. Pero ahí no termina la cosa, ¿no? Raramente, pero tengo que decírselos, existen las famosas disociaciones de sensibilidad. Disociaciones de sensibilidad. Y ahí está descrita la disociación cordonal posterior y la disociación siringomédica. Una disociación siringomédica. ¿Cómo es esto? En la disociación cordonal posterior casi siempre hay un nivel sensitivo. Vamos a poner igual que el otro. Un nivel sensitivo. Cuando examinamos sensibilidad ahí, de ese nivel para abajo, en algunas oportunidades podemos encontrarnos en ese sector alteración de la sensibilidad táctil y sensibilidad profunda. Pero ahí mismo va a estar normal la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. Por eso se llama disociación. A veces en esos pacientes coronales posteriores vamos a encontrar este tipo de disociación sensitiva. En la disociación siringomiélica, la topografía de la lesión compromete 1, 2
o 3 dermatomas. Así. Llamándose compromiso sensitivo en franja o alteración sensitiva que compromete 2 o 3 dermatomas. En franja o que compromete 2 o 3 dermatomas. Si examinamos ahí, podemos encontrar alteración de la sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa, pero estará en ese mismo sitio normal la sensibilidad táctil y sensibilidad próxima. Por eso se llama disociación de sensibilidad. Raramente lo hay, y tengo que decírselo porque se los pueden preguntar. ¿En quiénes vemos esta disociación corneal posterior? Ya les he dicho, en los pacientes con HIV, ¿no? Y lamentablemente el HIV le tiene mucho cariño, mucha predilección, le gusta mucho el sistema nervioso. Y dentro del sistema nervioso le gusta mucho la médula. Y le gusta ubicarse en la parte posterior de la médula. Entonces los pacientes con HIV llegan a nosotros por síndromes cordonales posteriores. A veces llegan por el Romer, ¿no? Entonces a veces ellos ni saben que tienen el HIV. Pero ya cuando tú ves ahora, en esta época, un cordonal posterior, lo primero que tienes que pensar es en un paciente que probablemente tiene un HIV, tiene SIDA, ¿no? Y a veces duele, ¿no? Le tenemos que decir la verdad, ¿no? Hacemos su prueba rápida, sale positivo, vamos a hacer un Western blot y ya se confirma que tiene un HIV. Pero ¿cómo llegó? ¿Por qué llegó a nosotros? Porque sentía torpeza para caminar y porque sentía inseguridad y porque tenía, ¿no?, su necesidad de estar mirando constantemente cuando se paraba hacia sus zapatos, hacia sus pies. Así llegan. Jamás van a imaginar que tienen un HIV, ¿no? Y entonces, eso vemos seguido en los pacientes con HIV. Y acá, en la siringomiela, casi siempre se ve en los tumores intramedulares. El más frecuente, ependimoma. El más frecuente, ependimoma. Y es así como llegan a veces nuestros pacientes a la consulta, ¿no? Por disociaciones sensitivas, ¿no? Y esto a veces, ¿no?, semiológicamente, miren, todavía no hemos llegado a clínica y semiológicamente ya estamos dando diagnósticos, ¿no? O sea, un cordonal posterior, uy, se te viene a la cabeza persona chica. Y miren, no voy a decir 100% porque en medicina nunca está dicha la última palabra, ni nada es absoluto en la vida, ¿no? Pero ya cuando les llega un cordonal posterior, un Romer a ustedes, ya 99.9% de que es HIV. 2, cuando les llega un pacientito así un pacientito siringomiélico, ¿no?, piensen en un tumor intramedular, en un ependimoma. Quizás aquí, claro, yo les he puesto el ejemplo abajo. ¿Sí? Bueno, si la lesión está acá, intramedular, el paciente no les va a llegar a ustedes manifestando su problema sensitivo, ¿no? Tendrá ahí el tumor, y seguirá creciendo el tumor y en cuenta se va a dar, ¿no? Porque cuando nos levantamos, nos bañamos, ¿no estamos revisando cómo estará mi sensibilidad, a ver, no estamos revisándonos, ¿no? De agua caliente, fría, nada, no,
no bañamos, ¿no? Y eso sí nos bañamos también, ¿no? Pues salimos embalados y nos bañamos, ¿no? Entonces no estamos revisando nuestra sensibilidad tórax, abdomen. ¿Cuándo viene el paciente? Cuando el ependimoma, al crecer del medio hacia afuera, se va hacia la parte anterior de la médula. ¿Y quién está en la parte anterior de la médula? ¿La vía? Por lo tanto, de ahí para abajo comienza a perder fuerza el paciente. Les llegará a ustedes por pérdida de fuerza. No sé qué me pasa. Estoy sintiendo débil mi pierna, no sé. Tengo torpeza, no sé, pesado mi pierna. Ajá. Les llegará a ustedes por un problema motor. No sensitivo. Ustedes van a descubrir acá el problema sensitivo, ¿no? Por la localización. Pero, y eso me hace recordar a algunos pacientitos que llegaron por lesión a nivel cervical superior. Y curioso cómo llegaron, ¿eh? Y les voy a contar. Curioso cómo llegaron. C5, C6, C7. C5, C6, C7, anatómicamente delegado, ¿a dónde llegan? En tu cuerpecito. Esto no lo hago por fastidiar, y aquí no se van a olvidar nunca, muchachos. C5, C6, C7, ¿a dónde llegan? Anatómicamente, en tu cuerpo. Mírenme, no bajen la cabeza. C5, C6, C7. Cofe. Cof. A las manos, pues muchachos. C5, C6, C7 es la sensibilidad de nuestras manos. Por eso cuando examinas reflejos, estilo radial y cúbito prenador, ¿qué te dicen? C5, C6. ¿No es cierto? ¿No? Ahí, las manos, las manos, las manos. ¿Y cómo le llega el paciente? Curioso, ¿cómo le llega el paciente? Les voy a contar la historia de los 3 últimos pacientes, cómo llegaron. Ustedes se recuerdan a los cómicos ambulantes, ¿no es cierto? Que todavía algunos están trabajando en la televisión. Yo recuerdo hace unos 16 años atrás, Mónica los llevó a los de acá del parque universitario. Estos choritos los llevó a la televisión y bueno, tuvieron éxito algunos, ¿no? Algunos no, pero la mayoría sí, ¿no? Entonces una vez se aparecieron pues acá en la consulta y con su broma, le traemos un enfermo, doctor, un hombre raro, decía así, pues, todo esto me traen porque no sé qué quieren, son picones, pues. ¿Qué pasa? ¿Por qué te traen, doctor? Agarró así su encendedor y dijo, yo me gano la vida así, doctor, y estos son picones, pues, mire. Se comenzó a quemar el dedo y no sentía. Apagó el encendedor, así me gano la vida, doctor. Ahí en el parque universitario, vaya usted, doctor, de la manera cuide su bolsillo, es sencillito nomás, doctor, decía, ¿por qué? A los que estaban ahí viendo le decía, a ver, te apuesto, ¿quién aguanta más? 10 céntimos nomás, 10 céntimos nomás, 10 céntimos. Y de 10 céntimos en 10 céntimos le ganaba toditito, pues. O a ti te ponen el encendedor ahí, ¡pah! Te quema, ¿no? En cambio, ahí estaba la huella de la quemadura, pero no sentía, ya, paga, y así se ganaba la vida. Entonces, ya, ¿qué se les viene a la mente? No siente el calor, no siente la quemadura.
Un dolor. Entonces le examiné bonito y le encontré una disociación siringumiélica. No sentía, tenía alteración térmica ni dolorosa, pero estaba normal, ¿no? Lo otro. Entonces, estos sectores C5, C6. Le dije, no, en ese momento, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacerte una plaquita. En ese entonces recién llegaba la resonancia al Perú. Mónica le digo, tenemos que hacer una resonancia. No, dijo, no, doctor, usted también entra al grupo de los picones, todo como que, ay, no, doctor, este es anormal, no, yo creo que este es marciano, doctor, le decía, pero no. Bueno, el asunto es que no se hizo la resonancia. Pasaron más o menos 10 meses y a los 10 meses regresaron. ¿Pero por qué regresaron? Porque él pidió venir acá al hospital porque había comenzado a sentir un poco de falta de fuerzas en las manos y en las piernas, ¿no? Y cuando entró, le vi como una marcha un poquito, ¿no?, paraparética. Así, me acordé, vi la historia, me acordé. Doctor, no sé qué me pasa, doctor, estoy perdiendo destreza, no puedo, mire, no sé. Falta de fuerza de aquí para abajo. Resonancia. Esta vez se hizo un tumor intermedular, un ependimoma, ¿no? Inmediatamente hablamos con neurocirugía, se le operó, sacaron el ependimoma y volvió a recuperar la sensibilidad. Luego de 2 meses de su proceso de recuperación, viene y me dice, doctor, echó su encendedor así, le quemaba. Doctor, ahora yo te voy a tener que pagarme, pero doctor me dice, pues, estoy misio, me dice, ahora ¿con qué me gano la vida? Miren, un cómico ambulante me hizo recordar mucho a esto, ¿no?, de la vía sensitiva, y llegó así hasta nosotros. Y hoy está muy bien, porque sigue chambeando, no digo el nombre, pero sigue chambeando, ¿no? Sigue ahí en parques universitarios, sigue ahí en la televisión, ¿no? Pertenece ahí a ese grupito, pero así llegó ese pacientito a nosotros. Otro, un señor que vive solo, ¿no? Dice, doctor, vengo porque un día he estado planchando mi ropa, porque yo vivo solo, yo mismo me lavo, me plancho, me preparo mi comida, todo. Entonces un día he estado así mirando mi novela y he estado planchando, y al rato veo pues la huella de la quemadura, me había quemado, pero vi la quemadura y yo no sentía nada, doctor. Entonces puse la plancha, ¿no? Con esto me quemó, y con esto no sentía nada, doctor, ¿no? Por eso mismo los mismos doctores que me atiendan, entonces, ¿qué se le viene a la cabeza? No sé, una disociación siringumiélica. Le examinamos, bonito, igual, en él salió también un ependimoma, se operó y quedó, ¿no? Miren, llega por una manifestación sensitiva. Una chica, una jovencita, también estaba haciendo hervir el agua para cocinar. Y entonces estaba ahí hirviendo el agua, ya vio que estaba hirviendo, entonces agarró así la olla, ¿no?, y lo llevó al otro lado. Y se dio cuenta que aquí sentía caliente y aquí no sentía. Le llamó la atención, dice, es raro. Con esta mano metió el dedo al agua caliente, se dio rapidito, y con esto no sintió nada. Se preocupó, ¿no?, y aterrizó aquí en consultorio externo. Con esa historia, ¿qué es lo primero? Con esa anamnesis, ¿qué es lo primero que piensa? ¿No? Examinamos dilatación siringumiélica, en ella salió una malformación vascular arteriovenosa en intramedular. No se olviden que la médula tiene la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior que lo irrigan. La arteria espinal anterior irriga los 2/3 anteriores de la médula, ¿no?, y el tercio posterior la arteria espinal posterior. Curiosísimo, muchachos, curiosísimo, ¿no? Y así llegan, o sea, aquel paciente que tiene una lesión alta, C5, C6, C7, les llega así.
que a ellos les llama la atención, ¿no? Y a nosotros, lógico, nos preocupa, ¿no? Porque ya sabemos lo que puede ser, ¿no? Entonces, a veces algunos pacientes llegan por la manifestación sensitiva, otros no le dan importancia y cuando comienzan a perder fuerza recién corren a la consulta. Pero esa es la historia de las disociaciones de sensibilidad. Hoy todavía sigue chambeando el Paco. Y ojo que tiene más plata que nosotros. Que le ha ido muy bien en la televisión. Le ha ido muy bien en la televisión. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿O está claro como el agua, claro como el líquido cefalorraquídeo? ¿Alguna pregunta de delegado? ¿Todo está bien? ¿Clarito? Eso es lo que hay que recordar en sensibilidad, eso es lo que hay que forzar en sensibilidad. En sensibilidad muchos nos preguntan coronal posterior, muchos nos preguntan romper, ¿no? Esto de, más que todo para su consulta de ustedes, en algún momento les va a llegar a un paciente con esa anamnesis, ¿no? Con esa anamnesis, ¿no? Realmente ya usted ya mosca, pues no, al toque ya tienen que recordarse de la anamnesis. Entonces, miren cómo puede haber los síndromes sensitivos, ¿ya? O síndromes de sensibilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿El síndrome de Guillain-Barré es autoinmune? Bueno, ya en clínica hablaremos, ¿no? Realmente está dentro del grupo de enfermedades autoinmunes. Hay muchas teorías en realidad, desde procesos virales, desde procesos tensionales, por ahí se está echando la culpa a los factores climáticos, hablan muchas veces que es frecuente en países fríos y no en países calientes, muchas veces lo emparentan con estas enfermedades desmielinizantes, ¿no? Ya en clínica vamos a tocar bastante de eso, pero lo que yo quiero que reforzar, ¿no? Ante un chico, ante un joven, ante un señor que les habla de manifestación sensitiva ascendente en pantalón o descendente en camiseta y que llega hacia la prensa respiratoria, moscas, muchachos, porque luego de las parestesias vienen las paresias y ahí viene el peligro de la vida de los pacientes. Con un simple martillo de reflejos ustedes dan el diagnóstico. Por eso decíamos, ¿no? La anamnesis es muy importante. El escuchar cómo les relata la enfermedad es muy importante. El escucharlo, ¿no? Y esto es, yo les he dicho desde que decíamos fases, actitud, marcha, ¿no? A veces de evaluar fases, actitud, marcha ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Pero siempre es bueno terminar todo. Por ejemplo, les hablaba, ¿no? De las fases del miopático, de las fases del miasténico. ¿Qué te dice el miopático? ¿Qué te dice el miasténico? ¿No es cierto? ¿Cómo puedes tú diferenciar si estás frente a una miastenia o un miopático? ¿No? El miasténico te dice, doctor, yo en la mañana amanezco muy bien y en la tarde estoy súper agotado, estoy paralizado, entre comillas, el miasténico, ¿no? Pérdida de fuerza durante el día, predominio vespertino. Mientras que el miopático, ¿no? Dice, no, doctor, yo estoy así hace un año y creo que está aumentando. Miren, con simple y llanamente escuchar a nuestro paciente, podemos nosotros llegar rápidamente a nuestro diagnóstico. Pero siempre es bueno terminar toda la historia neurológica. ¿Alguna pregunta de aquí de sensibilidad? ¿Han sentido que han aprendido? ¿O no han sentido que han grabado lo que han sentido? Como decía Cantinflas. Doctor, una pregunta. Esta vez ya sintió de que tenía la necesidad de sentir que preguntar.
Listo. No, quería saber en qué caso la vía es contralateral y en qué caso es directa. No te entiendo. O sea, la vía, la del tacto, la densidad profunda, la del tacto simple, si es contralateral o si es directa. La vía sensitiva es cruzada. Es cruzada. Igual que la vía motor. La profunda también es cruzada. General, cuando es medular, no, pues, ¿no? No. Pero cuando es arriba, hemisférica, sí. Entonces, está bien la pregunta, ¿ves? Está bien. Claro. Nosotros decimos lesión parietal. Ya. Pero la lesión del lóbulo parietal, que es un lóbulo sensitivo, te va a dar un déficit sensitivo contralateral a la lesión. Sí. Pero ¿y por qué hay hemiparesia y por qué hay hemiplegia? Porque desde anatomía nos han enseñado que el gran bloque de la vía piramidal sale del lóbulo frontal. Sin embargo, hay un pequeño bloque de vía piramidal que sale del lóbulo parietal. Por eso hay lesiones parietales que te dan hemiparesia o hemiplegia. Pero esas se acompañan también de hemianestesia o hipoestesia o a veces hiperestesia. Esa es la explicación anatómica. No se olviden su anatomía, muchachos. Vía piramidal. El área 4, lógico, está en nivel lóbulo frontal, ¿no es cierto? Pero no solo del lóbulo frontal sale nuestra vía piramidal, sino también, inclusive algunos libros decían, zonas accesorias de filetes piramidales, el lóbulo parietal. Por eso cuando hay una lesión parietal, frontal o frontoparietal, vamos a tener hemiplegias, hemiparesias contralaterales a la lesión. ¿Vamos? ¿Listo? Recordemos eso, ¿ah? Por eso le decía, den una miradita a su fisiología, una miradita a su anatomía. ¿No? Y por eso que en los seminarios siempre me gusta hacer un poco de anatomía, porque la anatomía es muy ingrata, pues nos olvidamos, ¿no? Entonces, ahí está la explicación de la pregunta que ha hecho la doctora. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, rápidamente les quiero hablar de, para ya después dedicarnos los jueves a hacer un poco más de práctica. Les quiero hablar, por ejemplo, de funciones superiores que me ha correspondido hablar. Y cuando uno habla de funciones superiores en el ángulo semiológico, muchachos, y se los voy a hacer muy fácil, no se preocupen, no lo voy a cansar. Trato de hacerlo más funcional la semiología, porque como ustedes se han dado cuenta, la fisiología es tediosa, aburre, pues, ¿no? Aburre, ¿no? Pero en la clase hay que darlo, ¿no? Entonces, por eso trato de hacerlo lo más funcional, lo más dinámico, lo más en broma, un poquito de chacota a veces, porque sé que entiendo cómo es la semiología. Por ejemplo, cuando hablamos de funciones superiores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fascia, praxia, gnosis. Y comenzamos por la parte de gnosis, que ya lo sabemos, que ya lo saben, que ya se los dicté, sin querer queriendo. Es reconocimiento. ¿Y qué evaluamos en gnosis entonces, doctor? Grafognosis. ¿No es cierto? Que ya lo saben. Esterognosia. Que ya lo saben, o ya se olvidaron. Y por ahí lógico, pues, aumentamos un puntito más, que es la somatognosia. ¿Qué cosa es somatognosia? Tenemos la capacidad de reconocer parte, porción o todo nuestro cuerpo. Eso es somatognosia. O sea, ¿el lóbulo parietal también me ayuda a eso? Yes.
Delegado, levanta tu brazo izquierdo. Delegado, cierra tu ojo derecho. ¿No es cierto? Da un besito. Vamos, ¿qué mueves? ¿No es cierto? Mueve tu piernita derecha. Somatognosia, ¿no es cierto? Nos reconocemos, ¿no? Cuando estamos con el enamorado, ay, tu orejita, qué bonito tu naricita, ay, tus ojitos, ay, qué... Desgraciado, saca la mano de ahí, ¿no? Mañoso, para eso sí, ahí hace somatognosia todos los días, ¿o no? Y no me digan que no, ¿eh? Y las chicas no se dan las locas también. Ah, no, no examinan soma. Entonces, ahí, gnosia, reconocimiento de nuestra zona corporal, reconocimiento de nuestra gnosia, reconocimiento de la gnosia. Ya lo sabemos. ¿Ven? Vamos a praxia. ¿Qué cosa es praxia? Praxia es el estudio o la evaluación de los actos gestuales. Gestuales, no actos sexuales, por si acaso. Y de verdad, ya, ¿por qué les digo? Porque ya me pasó. Yo hablé así, actos gestuales, y algunos de los muchachos, uno estaba medio adormitado, pues, apuntó actos sexuales. Ya, hasta ahí no había problema, ¿no? Porque yo ni enterado, ¿no? Entonces, en mi examen puse, pues, ¿qué significa praxia? Estudio de actos sexuales. Pues, uy, y oye, lo llamé a que había contestado, oye, y de verdad, él había escrito actos sexuales. Entonces, de ahí aprendí. Tengo que poner actos gestuales. Y por eso los repito. Cuidado, gestos, reconocimiento, ubicación, ¿no? O capacidad de gestos. Estudia los actos gestuales. Y ahora lo escribo, porque ya me pasó. Bueno, ese día no lo escribí, entonces me confié en que iban a escribir bien. Seguro que yo me expresé mal, entonces quedé como un mañoso, ¿no? Igual como cuando ven su paciente con Corea, nos van a gritar, ya les he dicho, ¿no? Con Corea gravídica, ¿no? Entonces, gestos. Sí, pues. Y el lóbulo parietal tiene que ver también mucho con los gestos, mire, con los gestos. Sí, pues. Gestos, pero ¿qué tiene que ver gestos? Uno, comunicación. Claro, cuando pasa un señor, un conocido, ¿no? Le dicen, ¿qué pasa la voz así, no? Pues no. Un acto de saludo. Se están comunicando y respetuosamente se están saludando. Si usted pasa por la puerta de una iglesia, sea católico, no sea católico, si sea usted ateo, agnóstico, sea usted, ¿no? Que pasa por la puerta de la iglesia, ¿qué hacemos? ¿No? La señal de la cruz, ¿no? Un acto gestual de respeto, de reconocimiento, ¿no? De línea, pues, de que estamos, ¿no? Reconociendo una infraestructura que pertenece a un gran grupo, ¿no? Religioso en el mundo. Pasan dos militares, ¿no? Pasan dos policías, por decir, ¿qué hacen? ¿No? El saludo militar. ¿Qué han hecho? Ni se han hablado, por lo menos, ni se han mirado, ¿no? Pero ya se saludaron. Un acto gestual de saludo militar, ¿no? Por ejemplo, de repente un día, pues usted terminó la clase, ustedes, ¿no? Se van por Abancay, ¿no? Están por la acera del frente del Congreso y yo estoy en la puerta del Congreso, ¿no? Entonces, entrando al Congreso, también es chulo, ¿no?
Entonces ustedes me ven, yo también los veo, ¿no? Entonces ustedes pateros, pues me pasan, ¿no? Yo también, pues, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos saludando, ¿sí? Y se dan cuenta, ¿no? Ahí está, ¿no? Y yo les contesto, pues, ¿no? De repente, pues están ustedes ahí al frente, me pasan, ¿no? Y yo los miro así. ¿No? Entonces, ¿qué cosa estoy diciendo? Ustedes dicen, está asado, está rayado, ¿no? Está molesto, ¿no? Miren cómo un acto, ¿no? Es una forma de comunicarnos, ¿no? Y de verdad que, miren, quien nos hizo casi perfectos, ¿no? Cada lóbulo cerebral tiene su función y tiene varias funciones, ¿no? Y aquí estamos hablando del lóbulo parietal. Pero ahí no acaba la cosa, dice, de praxia. Praxia también lo hacemos cuando nos vestimos, ¿no es cierto? Yo le doy al delegado un saco, ¿no? Y le digo, póntelo. Entonces, él ve el saco y los jefos se lo va a poner, ¿no es cierto? Pero si estuviera alterado su lóbulo parietal, yo le doy el saco, él ve el saco y va a querer ponérselo como si fuera un pantalón. Entonces, a eso se llama apraxia del vestir. Es decir, la apraxia también está en el reconocimiento, ubicación de nuestro vestido. ¿No? Le das una ropa y sabes y ubicas cómo utilizarlo. Ahí no acaba la cosa, ¿no? A veces, todos ustedes, por decir, yo llego, pues pónganse que yo llegue así, ¿no? Pónganse que yo llegue así, ¿cómo estás, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, no? Doctor, ¿usted qué? ¡Chévere! ¿No? Mucha mierda, el doctor está dispráxico, ¿no es cierto? Su lóbulo parietal ya se rayó, con tanta neurología, ya se rayó, ¿no? Entonces, el mismo hecho de la apraxia del vestir hace pues ubicar, miren, una lesión del lóbulo parietal, ¿no? Pues, otro, todavía dentro de la apraxia. Utilízalo, hace el gesto. ¿No es cierto? Le estoy dando un plumón, él lo mira y le digo utilízalo. Claro, está muy bien. ¿Por qué? Porque reconoce el plumón, sabe que es para escribir y lo lleva a cabo. Pero de repente yo le doy el plumón, él me lo recibe y le digo utilízalo y comienza a peinarse con el plumón, ni hablar. Es decir, no tiene la capacidad para reconocer la utilización de dicho objeto. Es decir, ahí hay una dispraxia de la utilización del objeto. Le doy un martillo, le digo utilízalo, agarro el martillo y comienzo a escribir con el martillo. Ni hablar, pues, no está dispráxico. Ahí no acaba la cosa. No, los semiólogos son espesos, oigan. Delegado, imite, escríbalo, igualito, dibuje igualito. O sea, es el imitar las gráficas y entonces uno hace, este es el más conocido, esa gráfica. A ver si cómo está el delegado. Puñales, creo que estás mejor que yo, compadre. Muy bien, delegado. Miren, entonces uno le da figuras conocidas, y esta es la más conocida, para examinar si hay o no buen funcionamiento del lóbulo parietal a nivel de praxia. Entonces miren cuántas cositas hay cuando evaluamos praxia. Pero el más conocido es el gesto.
el acto gestual. ¿Estamos? Listo. Y por último llegamos a la fascia. ¿Cierto? Fascia. Y cuando nos hablan de fascia, pues ustedes ya son unos trobones. Fascia es el lenguaje. Pero desde fisiología, desde anatomía, nos han enseñado, ¿no?, que en el lenguaje hay lo que se denomina el lenguaje expresivo, lo que estoy haciendo yo, expresándome, hablándome, hablándoles, ¿no?, expresión. Pero a la vez, para yo hablar, para yo dictarle una clase, para yo conversar con ustedes, para yo decirles, no, tengo una hilación en mi conversación, ¿no? Comprendo y hago que ustedes me entiendan y me comprendan. Entonces, hay un lenguaje que se denomina comprensivo. Un lenguaje expresivo y un lenguaje comprensivo. Y desde anatomía nos han dicho, oye, el lenguaje expresivo fue elaborado por primera vez o definido por primera vez por un señor médico que se llamaba Broca. Broca para los franceses. Y alguien que se dedicó a la comprensión del lenguaje, y cuenta la historia que Broca tenía su asistente, ¿no?, que tenía este problema. Es decir, cuando se comunicaba y le decía, ¿cómo estás? ¿Qué? Es decir, problema para la expresión, alteración en la expresión. Pero si él le decía a su asistente, oye, alcánzame, por decir, el lapicero, iba, lapicero, y se lo daba. Por favor, mueve la banca, iba, movía la banca. Es decir, tenía muy bien la comprensión, pero no podía expresarse. Entonces el asistente lo siguió Broca hasta que murió. ¿Qué hizo Broca? Le sacó el cerebro, ¿no?, y encontró, así, gran desgraciado, le sacó el cerebro y encontró una masa en la parte inferior del lóbulo frontal. ¿Cómo es la historia? Yo no lo puedo, ahí están los libros, ahí lo dicen, en el lóbulo frontal. Entonces dijo, es por esta masa, el lóbulo frontal, por el cual este señor no podía expresarse. Entonces, ahí dijo, entonces este sector es el área del lenguaje expresivo. Y fue el primero que describió el área del lenguaje expresivo. Lóbulo frontal. Dijo, el lóbulo frontal es la zona, el área del lenguaje expresivo. Por lo tanto, como lo descubrí yo, le voy a poner zona o área de lenguaje. Muchachos, hasta ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos siglos han pasado? Y seguimos repitiendo lo mismo. ¿Cuál es el área de lenguaje expresivo? El área de Broca, lóbulo frontal. Han pasado tanto tiempo con tecnología de punta, con resonancias y todo, y no ha cambiado este concepto. Parte inferior del lóbulo frontal es el área de la expresión del lenguaje, más conocida como área de Broca. Por lo tanto, ¿qué decimos nosotros
si el paciente tiene una dificultad para la expresión del lenguaje, tiene una afasia, decimos, ¿no es cierto? Y cuando tiene alteración del lenguaje expresivo, ¿qué decimos? Afasia de bronca. Ahí está la historia. Hasta ahora no podemos cambiar, jóvenes, esa zona, y por eso es famoso Broca, ¿no? Médico francés, ¿no? El área de lenguaje, la zona de Broca, el área de Broca y la alteración, la afasia de Broca. Inclusive le han puesto números, ¿no? Como el área 44, creo, ¿no? El área de Broca, pero no ha variado, ¿no? Esa es la historia del lenguaje expresivo, y a la alteración se le dice afasia de Broca. Hoy, sí, pues, con resonancia, cuando encontramos un paciente que tiene una lesión del lóbulo frontal, va a tener su afasia, su alteración del lenguaje expresivo. Muy bien, por esas épocas, la historia cuenta, médico alemán, lejos, por cierto, de Broca, también tenía un amigo que hablaba muy bien. ¿Cómo estás, Manuelito? ¿Qué tal? Bien, por acá. Bueno, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vámonos a pasear, vamos a hacer un par de costillitas por ahí, ¿no? Vámonos, ¿no? ¿No? Hablaba, ¿no? Pero cuando él decía, oye, alcánzame el lapicero. Alcánzame el lapicero. ¿Sí? Agarraba cualquier cosa, no había en esa época esto, ¿no? Y le pegaba. No, yo te he dicho lapicero, no le paraba renegando, dice, no. Ya, oye, mueve la silla. ¿La silla? ¿Eh? Mueve la silla. Ahora el escritorio. No, la silla, no. Es decir, no comprendía. Entonces, era un señor que no tenía un buen entendimiento, una buena comprensión. También, igualito lo siguió hasta que murió el pata, ¿no? ¡Guau! Le sacó el cerebro. Esto no creía ni nadie, ¿no? Oigan, y se encontró con una lesión así, alteración, lesión en lóbulo temporal. Baja, porción baja, el lóbulo temporal, así lo describen los libros. Entonces dijo, caray, entonces este es el área del lenguaje comprensivo. Entonces, zona temporal. Fue el primero que dijo que este es el área del lenguaje comprensivo. La zona temporal. Fue el primero que describió. Y como él lo describió, dijo, si Broca le puso su nombre, yo también le pongo mi nombre, ¿no? A esto se va a llamar el área de Wernicke. Hasta ahora, muchachos, sigue, ¿no? El área de Wernicke como la zona del lenguaje expresivo. Y cuando hay una alteración del lenguaje expresivo, ¿no? Decimos afasia de Wernicke, en honor a quienes descubrieron y describieron por primera vez estos dos tipos de alteraciones del lenguaje: expresivo y comprensivo. Oigan, ahora con tanta tecnología de punta, sí, pues, nos encontramos que es cierto, te encuentras una lesión temporal y el pata tiene su alteración del lenguaje comprensivo. No ha variado, y por eso se los traigo, y la historia de neurología dice eso, ¿no? Es un libro enorme, la historia de neurología es interesante leer, pero esto se los traigo, ¿no? Y les cuento, la verdad es que me daba risa cuando, ¿cómo eran? Cuenta, y el libro, ¿cómo era, no? Pero así fue como se encontró los dos tipos de zonas del lenguaje: expresivo, comprensivo, y como decimos a la alteración del lenguaje expresivo y del lenguaje comprensivo. Sí, pues, pero esos son los antiguos, ¿no? Pero en la época moderna no nos podemos quedar atrás, pues, ¿no es cierto? Tanto que neuropsicología, que lenguaje y tanta vaina, y no hacemos nada, ¿no? Y no podemos variar esto. Oiga, tenemos tantas personas que se dedican al lenguaje y hasta ahora no pueden variar estos dos conceptos.
pero también han sumado algo ellos y no se han quedado atrás, ya en nuestra época contemporánea, nuestra época moderna. Muy bien, ¿qué aporte hay en nuestra época moderna? ¿Qué hacemos nosotros? Miras, escuchas y escribes, ¿no es cierto? Lees y escribes, atiendes y escribes. Ajá, hay una zona del cerebro que te permite leer, que te permite escribir. Una zona de la lectura y una zona de la escritura. Y a la vez las mismas cosas lo hacemos en un segundo, ¿no? Y comenzaron a buscar la zona de la lectura y escritura en donde actuamos rápidamente. ¡Oh, sorpresa! ¿Cómo descubrieron esto? Cuando encontraron algunos niños, cuando encontraron algunos jóvenes que no podían escribir lo que leían, pero sí lo leían, que no podían dibujar lo que escuchaban. Y entonces los neuropsicólogos dijeron a esto y lo titularon a esto, y ahí es donde vamos a entender, ¿no? La dislexia. ¿Cuántas veces hemos escuchado la dislexia? Uy, el niño dice que tiene dislexia, que escribe al revés, que lee pero no puede escribir lo que lee. Y si lo lee, oye, lo escribe de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, pero no lo escribe bien. Y comenzó a golpear duro el término de dislexia. Sí, pues, la zona de la lectura, de la escritura, de la lectoescritura, está en una zona que es la llegada del lóbulo parietal, temporal y occipital. Zona parieto, temporo, occipital. Encrucijada, parieto, temporo, occipital. El cíngulo. Esa es la zona de nuestra lectura y escritura. Esa es la zona que a la vez actúa para leer y para escribir. Esa es la zona que cuando se lesiona vas a tener dislexia. Cuando escuches entonces de aquí para adelante, ¿qué cosa es dislexia? ¿O dónde está la lesión de la dislexia de ese niño? Entonces al toque se te vendrá acá a la cabeza en la famosa encrucijada parieto occipital. Una lesión, un infarto, un traumatismo, un hematoma, un tumor en esa zona. Y ese es el aporte en lenguaje, ¿no?, de la época contemporánea, de la época moderna. Dos grandes médicos, ¿no?, que hasta ahora no han podido variar. Miren, ¿cuántos años? ¿No? Y bueno, y este es el aporte para el lenguaje de la actualidad, que todavía se sigue trabajando duro, ¿no? Claro, los neuropsicólogos son los que más manejan estas cosas, pero las oportunidades que he tenido de ir a congresos, no solo aquí sino afuera, para ver sobre lenguaje, realmente hay muchas cosas que están avanzando, pero no varía tanto de esto que está fijo, sobre todo lo anatómico, sobre todo lo fisiológico. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender, esto es lo que nosotros tenemos que estar atentos, esto es lo que tenemos que transmitir en ustedes, ¿no? Ante una alteración expresiva del lenguaje, se te tiene que venir a la mente lóbulo frontal. Ante una alteración comprensiva del lenguaje, tienes que decir, ah, caray, este señor debe tener una lesión al lóbulo temporal, o bordeando al lóbulo temporal, ¿no? Ante una alteración disléxica, uy, caramba,
uno dice, singular, encrucijada, parieto, temporo, occipital, ¿no? Y no van a fallar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, mi querido delegado? ¿Está claro como el agua? ¿Claro como el líquido cefalorraquídeo? ¿Cristal de roca? Cierto que está de moda ahora, ¿no? Dentro de funciones superiores está de moda ahora, ¿no? La memoria, ¿no? Muchos nos hablan de la memoria, ¿no? Entonces yo lo que tengo que decirles es, cuando se habla de memoria, el trabajo es global, no es todo nuestro cerebro. Pero anatómicamente y fisiológicamente no se olviden. ¿Qué día, qué sector tenemos que recordar cuando nos hablan de memoria? A ver, ¿quién me contesta? Yo sé que se los han dicho. Cuando hablen de memoria, tienen que acordarse, muchachos, del circuito de Papez. Circuito de Papez. Parece que estuviera yo hablando en alemán por mi madre, que me miran asustados. José Soserrón enseñaban anatomía en fisiología. El circuito Papez tiene que ver mucho con nuestra memoria. Entonces, toda alteración, toda lesión que altere parte o todo del circuito de Papez, vamos a tener alteración del lengua de la memoria reciente o memoria antigua. Y el otro concepto que quiero que graben y no se dejen sorprender, pues por a veces los representantes médicos o por los que quieren vender productos para la memoria, es que no todo olvido es Alzheimer. Ya eso lo vamos a reforzar en clínica. No todo olvido es Alzheimer. Me estoy olvidando de la cosa. Alzheimer. No, porque te olvidaste de traer tu laptop. Uy, el alemán, no, tómate esta pastilla, ¿no? Y eso es lo que hay, pues, la gente, los laboratorios, lo que les interesa a ellos es vender, ¿no? Así que si ya te olvidas, ya tienen que tomar esto, mire su paciente, y a la gente joven es lo que más nos sorprende. Entonces, no todo olvido es hacer. Hay muchos motivos por el cual nos olvidamos de ciertas cosas. Con voluntad, involuntario, a veces voluntario, y a veces también hay que decir, ¿no? El estrés, las tensiones, las preocupaciones nos pueden hacer olvidar ciertas cosas. Pero no se dejen sorprender con eso, ¿no? Olvido igual hacer, no es así. Además, ustedes se olvidan de algunas cosas siempre, ¿no es cierto? Ustedes se olvidan de venir a su seminario, se olvidan de venir a su clase. Voy a decir que Alzheimer. O no, el que no ha venido a su seminario dice, doctor, estoy con Alzheimer, doctor. Que Alzheimer ya tienes bajo cero. Claro, lógico, ¿no? Así que eso que quede grabado, ¿no? Ya reforzaremos, cuando hagamos clínica, la parte de la memoria. Yo me olvido, por ejemplo, de algunas cosas seguido, ¿no? Yo me olvido que soy casado seguido, ¿no? No por eso tengo Alzheimer, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Soy solterito, aquí está casado como 10 veces, ¿no? Pero así es, pues, ¿no? Así que de edad ya usted sabe, no todo olvido es Alzheimer. Muy bien, muchachos. Pregunta. Lo último que hizo el delegado. ¿El delegado? ¿Cuál? ¿El delegado totalmente tuyo? Lo último que hizo en la pizarra que usted le mandó a que dibujara es en sí el reconocimiento De figuras. para editar, no, solamente reconocimiento de figuras.
Claro. o de Imitación. de imitación y de reproducir. Y en el caso de que no lo hiciera, ¿cómo se Tiene su llamaría? dispraxia. Tiene su dispraxia para de imitación o dispraxia para la elaboración de figuras. Para la evaluación de figuras. Y lo que hizo con el compañero le dio la orden para que... Pues tú se estás durmiendo. ¿Por qué no lo dije? No puede ¿Eso también utilizar. es dispraxia? No puede. Claro, En los es una idiomas dispraxia casos para son la dispraxia. utilización de un objeto conocido. Cuando yo me puse así, tengo una dispraxia del vestido, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, por hoy día yo creo que los dejo tranquilos, ¿ya? Así que pues si no sus neuronas se pueden agotar, sus neuronitas se pueden cansar. Y además yo tengo una reunión de verificación. ¿Quién es el punto suspensivo que no vino a su seminario? Vázquez.